Hola, buenas tardes a todas y todos aquí presentes, a la gente que nos acompaña vía Zoom y también a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo desde las salas Héctor Núñez y Luis Sinostroza del Departamento de Administración de la UAM Azcapotzalco y seguimos con nuestras conferencias en el marco del Congreso Internacional que se intitula Pertinencia, Límites y Críticas desde las Ciencias Sociales de la obra de Michel Foucault a 40 años de su muerte. Eh, el día de hoy, ya como parte de nuestra última conferencia, pero no por ello menos importante, tenemos el gusto que nos acompañe la profesora Evelyn Chavarría Tejeda, quien nos expondrá una conferencia que lleva por título El valor de la vida en un mundo capitalista. No está por demás reiterar a las personas que nos siguen que esta jornada ha sido muy rica en discusiones. Pueden seguir la continuidad o el hilo en nuestras redes sociales. Ahí van a estar colgadas todas las conferencias y pueden acceder a ellas cuando quieran y de alguna forma también eso puede enriquecer las aportaciones que se den en estas mesas que hemos seguido un hilo conductor. Sin más, yo le cedería la palabra a la profesora Evelyn, agradeciéndole antes, bueno, su presencia y participación, y si nos comparte una breve semblanza para que tengamos el gusto de conocerla más a detalle y sobre todo a la gente también que nos acompaña vía redes sociales y los que hemos formado parte del seminario de introductorio a la obra de Michel Foucault. Adelante, profesora. Muy- Pues yo soy. No se escucha bien, profesora. Hola, De hecho, hola. listo, se escucha mucho mejor. Nada Muchas más. gracias. Muy buenas tardes. Gracias, doctor. Bueno, yo soy docente de profesión. Tengo la maestría en educación y la maestría en ciencias sociales. Y para mí es muy importante estos espacios que nos da la UAM para hacer este tipo de ejercicios reflexivos, que difícilmente los puedes hacer en otras áreas o en otros espacios. Sobre todo porque aquí no solamente se denota la libertad, sino justamente el poder enriquecernos de manera colectiva con cada una de las aportaciones y las lecturas que hacemos respecto a la obra de Foucault, pero no de una manera lineal, sino enfocada en distintas áreas de la vida. Y yo creo que esto es lo que nos permite justamente el crecimiento y el enriquecimiento. Pues si ya no hay otra situación, daré comienzo a mi ponencia. Y adelante, muchas gracias por la presentación. Adelante. Gracias. Muy bien. Pues como les decía, para mí es importante utilizar estos espacios para la reflexión, pero sobre todo para hacer una lectura con las herramientas que nos da Michel Foucault a la realidad que vivimos hoy en día. Mi ponencia, como ya lo mencionó el doctor, se intitula El valor de la vida en un mundo capitalista. No se puede entender cuál es el valor de la vida en un mundo capitalista si no tenemos presentes las aportaciones que realizó nuestro filósofo francés, desde su propuesta teórica, donde se aprecian conceptos como el biopoder, la biopolítica, los dispositivos de control, los poderes disciplinarios y el capitalismo, por mencionar algunos. Su propuesta teórica y por ende las herramientas que nos comparte y hereda para la posteridad nos permiten hacer un análisis del contexto en el que vivimos hoy en día. Estas herramientas de análisis siguen estando vigentes, ya que nos permiten llevar a cabo una lectura profunda de los aspectos históricos, expresiones de poder presentes en todas partes y las relaciones de dominación
que afectan a todos. Para Foucault, el poder es una red de relaciones desiguales creadas por tecnologías al servicio de la política. ¿Acaso existe una intencionalidad sin sujeto o una estrategia sin estratega? El poder se encuentra en todas partes y desde todas partes se puede adoptar una actitud subversiva si se es consciente del comportamiento de la sociedad disciplinaria. Esto sin duda trae a mi mente lo que acaba de mencionar la doctora Anaí en la ponencia anterior. Solamente cuando el sujeto se hace consciente de esta alienación y de esta enajenación en la que nos encontramos, puede crear cambios. Antes no. Mientras nos encontramos sumergidos en estas lógicas, las vamos a normalizar o las vamos a aceptar. Por eso, considero que es fundamental estas herramientas que nos da Michel Foucault para el análisis de lo que vivimos hoy en día. Continúo mi ponencia. Foucault se empeña en mostrar que es un espejismo tratar al hombre como sujeto desde la construcción histórica propia de la Ilustración y la modernidad, ya que el sujeto está determinado por el lenguaje de la sociedad y por el poder. Luego entonces no es, sino que está sujeto, en tanto que es objeto de normalización a través de un control constante. En este sentido, el pensamiento de Foucault va a tornarse como una fuerte crítica a la modernidad. Esto me parece fundamental porque creo que cuando nosotros reconocemos que somos sujetos sujetados, en realidad estamos reconociendo que nos hemos alienado ya, que nos hemos extrañado ya de nosotros mismos. Y que estos seres conscientes o vivientes, que más adelante hablaré de esto. Michel Foucault dibuja una sociedad que tiene atrapado al individuo en múltiples relaciones de dominio, en una sociedad de vigilancia, en una sociedad disciplinaria y en una sociedad normalizadora. El pensamiento Foucaultiano es entonces el crisol que nos permite resignificar los procesos que han acontecido y marcado a la humanidad, para visibilizar las formas en que se ha ejercido el poder sobre ella y a través de ella, poniendo sobre la mesa conceptos como el biopoder, la biopolítica, los dispositivos de control y los poderes disciplinarios, por mencionar algunas de sus aportaciones. Dichos conceptos serán desarrollados a través de las interrogantes que pondré sobre la mesa para su respuesta y, por supuesto, su análisis. Estas preguntas son las siguientes. ¿Actualmente los individuos siguen siendo sujetos de dispositivos de control? ¿Se sigue ejerciendo en los individuos los poderes disciplinarios? ¿Cómo y cuáles? ¿Se sigue ejerciendo la biopolítica en el cuerpo social? ¿Cómo y para qué? ¿Son más valiosas unas vidas que otras? ¿Por qué? ¿Y cómo responde esto a la lógica capitalista? ¿A qué contexto responde el derecho o la potestad de hacer vivir? Como decía, cada una de estas preguntas servirán de guía para desarrollar nuestra ponencia. Para responder a la primera pregunta sobre si actualmente los individuos siguen siendo sujetos de dispositivos de control, es importante decir que es un ejercicio obligado y hasta ético responder a esta pregunta desde el contexto en el que estamos viviendo hoy en día, partiendo, por ejemplo, del uso de aplicaciones, teléfonos inteligentes, relojes inteligentes e incluso el uso de inteligencia artificial, que hemos normalizado ya. Entendiendo por normalizar el acto que llevan a cabo una serie de instituciones y aparatos que van a encargarse de regularizar, con base a la norma, las prácticas que llevamos a cabo en nuestra cotidianeidad para dar paso a la administración de la vida. Cabe decir que una sociedad normalizadora fue el efecto histórico de una tecnología de poder centrada en la vida. Ahora,
hay que normalizar y sancionar lo que se salga de esa norma. Estos son los procesos de administración de la vida. La ley y la norma son el último resquicio sobre el cual se va a administrar la vida. Las constituciones y las normas tornan aceptable un poder esencialmente normalizador, que tiene que ver con la administración de la vida. Contra ese poder nuevo, aún en el siglo XIX, las fuerzas que se resisten se apoyaron en lo mismo que aquel invadía en la vida del hombre, en cuanto a ser viviente. Esta parte me parece fundamental. ¿Por qué? Porque hoy nos parece normal y parte de nuestra cotidianidad el uso de diversas aplicaciones. Por ejemplo, aquellas que nos dicen si ya cumplimos con la meta del ejercicio del día o si ya bebimos el agua suficiente para nuestro cuerpo e incluso si ya es tiempo de hacer nuestros ejercicios de respiración y meditación. Parece chusco o parece broma, pero ahora resulta que una app nos va a decir el momento idóneo para que tú puedas respirar o meditar. ¿Es acaso una manera en que el poder atraviesa nuestras vidas o las administra de forma óptima? Esto lo iremos respondiendo a lo largo de los siguientes aspectos que analizaremos. Cabe decir que también existen aplicaciones que proliferaron durante la pandemia para fomentar el consumo en línea, sobreponiendo los intereses del mercado a una propagación mundial de una enfermedad. De acuerdo al artículo intitulado Las 20 empresas con mayor desempeño durante la pandemia, publicado en el mes de junio del 2020 en el Financial Times, da cuenta del ranking de las empresas que más crecieron durante la pandemia. Aquí solo citaré 6 de las 6 empresas que son las primeras. La primera de ellas es Amazon, que ganó 401,000 millones de dólares y que se dedica al comercio en línea. La segunda es Microsoft, con 269,000 millones de dólares y que se dedica a la tecnología. La tercera es Apple, con 219,000 millones de dólares, que también se dedica a la tecnología. La siguiente es Tesla, con 108,000 millones de dólares, que se dedica a la venta de autos. Tencent, con 93,000 millones de dólares, que se dedica a la tecnología. Y finalmente Facebook, con 85,000 millones de dólares. 5 de estas 6 empresas son estadounidenses y una solamente es China. Esto sin duda nos lleva a varios cuestionamientos. Por ejemplo, ¿los intereses del mercado se mantuvieron a flote a costa del alto índice de mortalidad como resultado de una pandemia? ¿Quiénes se beneficiaron económicamente de esta emergencia sanitaria? ¿De qué forma o formas se capitalizó la muerte de millones de personas en el mundo? Por otro lado, la consulta de nuestros estados de cuenta, el pago de servicios y las compras del supermercado también son ejemplos del uso de las aplicaciones que podemos hacer hoy. Sin olvidar que los relojes inteligentes pueden registrar el ritmo del sueño, el estrés, nuestro recuento de pasos, nuestro ritmo cardíaco e incluso darnos nuestros signos vitales, como la temperatura corporal, el pulso, la frecuencia respiratoria o la presión arterial, entre otras cosas. Es innegable la forma en que nuestro contexto y nuestra vida ha sufrido cambios con el uso de aplicaciones, dispositivos inteligentes, plataformas digitales e incluso con la inteligencia artificial, que puede hacer uso de cookies en redes sociales que permiten crear perfiles sobre tus afinidades para promover el consumo en una lógica netamente capitalista, que no te permite estar exento o fuera de ella. Sin embargo, estos cambios han venido a ratificar
la forma en que los dispositivos de control atraviesan cada espacio de nuestra vida, como individuos o, en palabras de Foucault, como hombre-cuerpo o cuerpo-máquina, donde se tienen como principal función la administración de los cuerpos. Pues todo esto que hemos compartido hasta el momento, pues deja varias inquietudes en la mesa, pero sobre todo nos ayuda a hacer una lectura diferente de los hechos de los que somos sujetos y también de los que somos, pues, atravesados. El cuerpo es visto entonces como una máquina a la que hay que adiestrar, aumentar aptitudes, extorsión de sus fuerzas, el crecimiento paralelo de su utilidad y su docilidad, como ya lo mencionaban otra de las ponentes con anterioridad a mí, su integración a sistemas de control eficaces y económicos. Estos ejemplos que hemos dado, por supuesto, responden a esta herramienta que Michel Foucault nos dejó, el poder observar al hombre como esta máquina que constantemente se está adiestrando y que constantemente se le están extrayendo sus fuerzas, porque finalmente, como decía la doctora Anaí, pues estamos inmersos en esta lógica capitalista. Decíamos antes, en la que pues no podemos estar exentos, ¿verdad? Y a la que somos sujetados todo el tiempo. Para responder a la segunda pregunta, que aborda varios aspectos, señalaremos o la recordaremos como si se sigue ejerciendo en los individuos los poderes disciplinarios, cómo y cuáles. Para comenzar a responder estas inquietudes, recordemos que los poderes disciplinarios a los que alude Foucault hacen referencia a una forma de poder que tiene como objetivo los cuerpos en sus detalles, su organización interna y la eficacia de sus movimientos. La sociedad disciplinaria para Foucault se pone en marcha a través del aseguramiento de la obediencia de sus reglas, procedimientos y mecanismos de inclusión y exclusión. Aseguramiento que se logra por medio de instituciones disciplinarias, como la prisión, la fábrica, el asilo, el hospital, la universidad y la escuela, las cuales estructuran el terreno social y presentan lógicas adecuadas a la razón de la disciplina. El poder es visto por Foucault como una estrategia, ya que la concibe como una red imbricada de relaciones estratégicas complejas, las cuales hay que seguir a detalle. El poder no actúa por represión, sino por normalización, por lo cual no se limita a la exclusión ni a la prohibición, ni se expresa ni está prioritariamente en la ley. El poder produce positivamente sujetos, discursos, saberes, verdades, realidades que penetran todos los nexos sociales, razón por la cual no está localizado, sino en multiplicidad de redes de poder, en constante transformación, las cuales se conectan e interrelacionan entre las diferentes estrategias. Este aspecto me parece fundamental porque es lo que lo hace más complejo, a que el hecho de que los sujetos puedan escapar de él, ya que viene en todas direcciones, en todo momento, y nosotros estamos expuestos a él. Foucault estudia el surgimiento y la extensión de las formas de disciplina, en cuanto a que tecnologías políticas y procedimientos disciplinarios que no anulan la individualidad, sino que la producen a través de una estrategia de normalización caracterizada por el encierro. Este encierro comprende una variedad de formas y de métodos para la corrección que van desde los trabajos forzados y el aislamiento hasta la educación. Busca someter a los desviados a la normalización y a la vigilancia, como fue el caso de las cárceles y los manicomios, tal como lo muestra en su obra que hemos analizado ya en otro momento en el seminario. Permítanme un momento, por favor.
en su obra de Vigilar y Castigar. Denme un segundo porque se me movió mi archivo. Foucault ubicó en el siglo XVII a la anatomopolítica del cuerpo humano como una de las dos caras del biopoder o poder sobre la vida, que se aplica a través de procedimientos disciplinarios sobre el hombre-cuerpo, o lo que es lo mismo, el cuerpo-máquina. La anatomopolítica son las disciplinas o controles sobre los sujetos. Las disciplinas del cuerpo constituyen una de las formas a través de las cuales se desarrolla la organización del poder sobre la vida. Foucault muestra cómo los dispositivos de poder se articulan directamente con el cuerpo. En el cuerpo, entonces, en el cuerpo individual, donde se pueden aplicar los poderes disciplinarios, es decir, aquellos que se ejercen a través de instituciones disciplinarias, teniendo como principales funciones la administración de los cuerpos. Nuevamente aparece aquí la idea de instruir, usar, vigilar y castigar. El cuerpo es visto como una máquina a la que hay que adiestrar, aumentar aptitudes, extorsionar sus fuerzas, el crecimiento paralelo de su utilidad y su docilidad, y su integración a sistemas de control eficaces y económicos. Esta idea encaja perfectamente con el capitalismo, que parte de la acumulación del capital y el principio de propiedad privada, que pone en manos de unos cuantos la riqueza, en tanto que dejen la mayoría en la pobreza. La multiplicidad de cuerpos singulares debe ser a la vez educada y controlada, utilizada y gestionada, aumentada y canalizada. Para eso, es necesario un poder individualizante, capaz de introducir correcciones en cada uno de los cuerpos y de ordenar su conjunto global. Es un poder que, mediante disciplinas e instituciones como el ejército o la escuela, educa, promueve y arranca las fuerzas de sus ciudadanos cuerpo con un crecimiento paralelo de su utilidad y su docilidad. La vieja potencia de hacer morir va a transitar a la administración de los cuerpos, a la gestión calculadora de la vida, quién vive, quién muere, a quién se arroja la muerte y para quiénes se administra la vida. Actualmente se siguen ejerciendo poderes disciplinarios sobre los cuerpos, pero de una manera más sutil y sofisticada, donde cada uno de nosotros estamos convencidos de que estudiar en la forma en la que lo hacemos, o vivir como vivimos, trabajar exhaustivamente, o comer por la satisfacción de gustos y no de necesidades, por mencionar algunos ejemplos, son formas que nosotros elegimos, pero que en realidad tienen que ver con dispositivos de poder que nos mantienen sujetos. Ahora el poder, visto de esta manera, no actúa como algo que nos reprime, sino como algo que nos atraviesa. Esto no tiene que frustrarnos o condenarnos a rendirnos ante la realidad que vivimos, sino que es una invitación de Foucault para identificar los dispositivos o poderes disciplinarios de los que somos sujetos y la forma en que nosotros formamos parte de ellos, sino la manera de hacernos conscientes de ello para poder generar cambios. De tal forma que en tanto más conscientes somos de los dispositivos disciplinarios, podemos adquirir mayor libertad en relación a ellos. Esto me parece fundamental, me parece trascendental, ya que es solo en ese momento en el que somos conscientes del uso de estos dispositivos cuando nosotros vamos a poder tomar distancia de ellos, antes no. En el siguiente orden de ideas,
daremos secuencia a nuestra tercera pregunta. ¿Se sigue ejerciendo la biopolítica en el cuerpo social? ¿Cómo y para qué? Para poder responder a estas inquietudes, tenemos que partir de la entrada de la vida en la historia, o también conocida como biohistoria, de la que habla Michel Foucault, y que va de la mano con el concepto de biopolítica. En tanto que, cito, se puede denominar biohistoria a las presiones mediante las cuales los movimientos de la vida y los procesos de la historia se interfieren mutuamente. Habría que hablar de biopolítica para designar lo que hace entrar a la vida y sus mecanismos en el dominio de los cálculos explícitos y convierte al poder saber en un agente de transformación de vida humana. La biohistoria, entonces vista como la entrada de los fenómenos propios de la vida, nos hace ver en este orden del saber y del poder en el campo de las técnicas políticas. No significa, dice Foucault, que haya sido en ese momento donde se produce por primera vez el primer contacto de la vida con la historia, ya que reconoce que la presión de lo biológico sobre lo histórico ha estado presente durante milenios y que fue extremadamente fuerte. Tal es el caso de la epidemia y el hambre, que han constituido formas dramáticas en la historia del hombre, bajo el signo de la muerte. Sin embargo, Foucault reconoce que gracias al proceso circular y al desarrollo económico y principalmente agrícola del siglo XVIII, el aumento de la productividad y los recursos, más rápido aún que el crecimiento demográfico al que favorecía, permitieron que se aflojaran un poco esas amenazas profundas. La era de los grandes estragos del hambre y la peste se cerró antes de la Revolución Francesa, señala nuestro autor. En el espacio de juego así adquirido, los procedimientos de saber y poder, organizándolo y ampliándolo, toman en cuenta los procesos de la vida y emprenden la tarea de controlarlos y modificarlos. Para el hombre occidental, este proceso lo va aprendiendo poco a poco, ya que consiste en ser una especie viviente en un mundo viviente, tener un cuerpo, condiciones de existencia, probabilidades de vida, salud individual o colectiva, fuerzas que es posible modificar y un espacio donde repartirlas de manera óptima. Afirma Foucault que por primera vez en la historia, lo biológico se refleja en lo político. El hecho de vivir ya no es un basamento inaccesible, que solo emerge de tiempo en tiempo, en el que el azar de la muerte y la fatalidad pasa en parte al campo de control y de saber y de intervención del poder. Esto ya no tiene que vérsela solo con sujetos de derecho, sobre los cuales el último poder del poder es la muerte, sino con seres vivos, y el dominio que puede ejercer sobre ellos deberá colocarse en el nivel haber tomado a su cargo la vida, más que la amenaza de asesinato, dio al poder su acceso al cuerpo. Bueno, en este sentido, Michel Foucault ya reconoce que la entrada de la biohistoria o la entrada de la historia, de la vida en la historia, perdón, va a ser fundamental para poder entender a la biopolítica. Y que esto, pues, no significa que haya sido en un momento específico de la historia. Esto ha estado presente desde siempre, pero que cuando nosotros empezamos a hacer esta lectura, podemos entender la manera justamente en que funcionan los mecanismos de la biopolítica. Foucault afirma que lo que podría llamar el umbral de la modernidad biológica de una sociedad se sitúa en el momento en que la especie entra como apuesta del juego en sus propias estrategias políticas. Durante milenios, el hombre siguió siendo lo que era, cita Foucault Aristóteles, un animal viviente y además capaz de una existencia política.
El hombre moderno es un animal en cuya política está puesta en entredicho su vida de ser viviente. Esto me parece fundamental, sobre todo porque actualmente nos encontramos inmersos en una lógica capitalista en la que estamos sujetos todo el tiempo, enajenados y alienados de nuestra propia naturaleza, como seres conscientes que actúan e interactúan con su medio y que no solo se sirven de él. Viene en este momento a mi mente la relación que tienen las comunidades indígenas con su medio, donde utilizan los recursos que necesitan sin transgredirlo y más aún tratan de cuidarlo o protegerlo. Sin embargo, esta no es la regla en una lógica capitalista, ya que renunciamos a ser seres vivientes, conscientes y capaces de generar cambios que no afecten a nuestro medio o a nosotros mismos. Si la cuestión del hombre fue planteada en su especificidad de ser viviente y en su especificidad en relación con los seres vivientes, debe buscarse la razón en el nuevo modo de relación entre historia y vida, afirma Foucault, en una doble posición de la vida que la pone en el exterior de la historia, como su entorno biológico y a la vez en el interior de la historicidad humana, penetrada por sus técnicas de saber y poder. Es sin duda una invitación de Foucault para repensar el papel del hombre como ser viviente. Cuando cita a Aristóteles, hecho que me parece recordar la pregunta que se hace Aristóteles en su libro 1 de la política. ¿Cuál es la tarea propia del hombre? No en cuanto a tejedor o en cuanto a carpintero, sino en cuanto a hombre. Y que a su vez responde de manera contundente. La tarea propia del hombre es, en cuanto a hombre, la vida humana. Es el mismo hombre. La razón, el intelecto es la meta. Para Aristóteles, el hombre es el ser viviente racional. Esto es sustancial. ¿Por qué? Porque Aristóteles nos recuerda justamente esto, que nuestra tarea es la vida humana. Somos nosotros mismos, pero lo hemos perdido de vista como ya nos los ha señalado Foucault. Al estar inmersos en estos contextos donde el biopoder y la biopolítica se hacen presentes. La biopolítica como relación entre la vida biológica y la política se centra en las prácticas gubernamentales que se llevan a cabo sobre la población. La biopolítica es la otra cara del biopoder o poder sobre la vida que se ejerce en el cuerpo social. Michel Foucault la ubica a mitad del siglo XVIII. Para él, la biopolítica se centró en el cuerpo como especie, es decir, en el cuerpo traducido en la mecánica de lo viviente y que sirve de soporte a los procesos biológicos, como la proliferación de nacimientos, la mortalidad, la salud pública, la longevidad, la vivienda, la migración, la explosión de técnicas diversas y numerosas para obtener la sujeción de los cuerpos y el control de las poblaciones con todas las condiciones que pueden hacerlos variar. Todos estos problemas son tomados a su cargo con una serie de intervenciones y de controles regulados, en tanto una biopolítica de la población. Las regulaciones de la población constituyen entonces una de las formas a través de las cuales se desarrolló la organización del poder sobre la vida. En la vertiente de las regulaciones de la población figuran la demografía, la estimación, la relación de recursos, habitantes, los cuadros de riqueza y su circulación de vida y su probable duración. La biopolítica nos lleva a reflexionar sobre los acontecimientos que han marcado nuestro tiempo actual. Por ejemplo, nos obliga a voltear la mirada hacia la pandemia que vivimos como humanidad y darle una nueva lectura a la forma en que esta fue manejada por los distintos países. Desde la distribución discrecional de vacunas, decidir quién podía quedarse en casa y quién debía salir a ganarse la vida, la visibilización de la violencia intrafamiliar,
la sobrecarga de trabajo para aquellos que lo hacían en línea y que ya fue mencionado curiosamente en la ponencia anterior, las medidas que se implementaron para evitar el contagio hacia otras personas, la venta de vacunas clandestinas, la educación híbrida y sus implicaciones económicas, sociales y culturales, la visibilización de la desigualdad social y económica, los constantes cambios en la forma de abordar la pandemia por parte del gobierno, la manipulación de las cifras de contagios y de fallecimientos, por mencionar algunas. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad también para señalar esta sociedad medicalizada que se hizo evidente con la pandemia. Esta sociedad enfermiza que necesita medicamentos para todo o casi todo y que sin lugar a duda nos atraviesa porque nos hacen creer que necesitamos los fármacos para poder vivir o para poder tener una calidad de vida. Por supuesto, esto tiene un costo y por supuesto, esto responde a un modelo capitalista. ¿Qué tecnologías de control se desarrollaron por parte de los gobiernos para garantizar la salud de sus poblaciones? Va a ser otra de las preguntas que nos va a obligar a hacernos la pandemia que vivimos. La proliferación en la venta de productos como cubrebocas, alcohol en gel, guantes de látex, desinfectantes antibacteriales, que beneficiaron y enriquecieron a unos cuantos, entre otros aspectos. Nos lleva a preguntarnos sobre la administración de los cuerpos, la gestión calculadora de la vida, decidir quién vive o quién muere, a quién se arroja la muerte y para quiénes se administra la vida. También podemos tomar a la migración como un ejercicio de análisis desde la biopolítica, sobre todo porque es uno de los fenómenos que marcan al siglo XXI, de acuerdo a Eric Hobsbawm. En tanto que nos podemos preguntar, ¿cómo se administra la vida de los migrantes? ¿Qué vidas son más valiosas que otras? ¿La migración es un riesgo calculado por los gobiernos del mundo? ¿Los migrantes son un mal necesario para la obtención de mano de obra con bajos salarios en los países desarrollados? ¿Cómo se moldea o adapta la otredad, entendida como los migrantes que llegan a nuevos territorios con significaciones diferentes a las de su lugar de origen? Los migrantes son cuerpos vistos como herramientas de trabajo que sirven para fortalecer el modelo económico imperante, o ¿qué tecnologías de control son utilizadas por los gobiernos para garantizar su seguridad con los continuos flujos migratorios, entre otras cosas? Si bien la pandemia y la migración son ejemplos que enunciamos, esto no significa que sean los únicos, sino que existe una diversidad de aspectos que pueden ser abordados desde la biopolítica. Por ejemplo, los actuales conflictos bélicos. El elemento del biopoder fue un elemento indispensable en el desarrollo del capitalismo, que pone en evidencia las razones por las que se pretende regular la vida. ¿Para qué se debe de administrar la vida? ¿Para qué se debe permitir el tema de natalidad, vigilarla o la mortalidad? El biopoder crea tecnologías de dominación esencialmente en el cuerpo. Por ejemplo, hospitales, prisiones y escuelas, como ya lo hemos mencionado anteriormente. El biopoder no puede afirmarse sino al precio de la inserción controlada de los cuerpos en el aparato de producción y mediante un ajuste de los fenómenos de la población a los procesos económicos. Parte de la administración de la vida se enfoca precisamente en garantizar los procesos económicos en un sistema capitalista. Nuestra cuarta interrogante involucra varias inquietudes. ¿Son más valiosas unas vidas que otras? ¿Por qué? ¿Y cómo responde esto a la lógica capitalista? Parte de la administración de la vida y de los cuerpos va precisamente enfocada en garantizar los procesos económicos en un capitalismo.
pero exigió más. Necesitó el crecimiento de unos y otros, su reforzamiento al mismo tiempo, fue su utilizabilidad y docilidad. Requirió métodos de poder capaces de aumentar las fuerzas, las aptitudes, la vida y la vida en general, sin ello tornarlos más difíciles de dominar, sin el desarrollo de los grandes aparatos del Estado, como instituciones de poder, quienes se van a encargar de la administración de la vida. Aseguró el mantenimiento de las relaciones de producción o los rudimentos de la anatomopolítica, que utiliza las disciplinas para la administración de los cuerpos, que tienen por objeto instruir, usar, vigilar y castigar, y la biopolítica, vista como el hombre, especie o cuerpo social, que utiliza controles reguladores para la gestión calculadora de la vida, para regularizar, controlar, medir o predecir, son inventados como técnicas de poder presentes en todos los niveles del cuerpo social y utilizados por instituciones muy diversas. Actuaron en el terreno de los procesos económicos, de su desarrollo, de las fuerzas involucradas en ellos y que los sostienen. Operaron también como factores de segregación, de jerarquización sociales, incidiendo en las fuerzas respectivas de unos y otros, garantizando relaciones de dominación y efectos de hegemonía, el ajuste entre la acumulación de los hombres y la del capital. Las instituciones de poder que tiene el Estado, en el que se ejercen o forman parte de esos procesos de relaciones de producción, para garantizar la acumulación, las va a encontrar relevantes como técnicas de poder, presentes en todos los niveles del cuerpo social, para garantizar ese desarrollo del capitalismo. Estamos llegando a nuestra última pregunta, nuestra última y quinta pregunta, que ha fungido como guía para desarrollar esta ponencia. ¿A qué contexto responde el derecho o la potestad de hacer vivir? El derecho de hacer vivir evidencia el abandono de la forma antigua y absoluta de la idea del poder soberano, de poder hacer morir a sus súbditos de forma discrecional o bien cuando estuviera en peligro su vida, para dar paso a la forma moderna, relativa y limitada, donde se transita a la administración y gestión de la vida. Para Foucault, esta transición en el ejercicio del poder lo va a relacionar no solo con la política, sino con los procesos sociales más amplios, que van a culminar con el derecho que tiene el cuerpo social de asegurar su vida y mantenerla para desarrollarla. ¿Cómo puede un poder ejercer en el acto de matar sus más altas prerrogativas si su papel mayor es asegurar, reforzar, sostener, multiplicar la vida y ponerla en orden? Se mata legítimamente a quienes significan para los demás una especie en peligro biológico. Podría decirse que el viejo derecho de hacer morir o dejar vivir fue reemplazado por el poder de hacer vivir o rechazar hacia la muerte. Ahora es en la vida y a lo largo de su desarrollo donde el poder establece su fuerza. La muerte es su límite, el momento que no puede apresar. Se torna el punto más secreto de su existencia, el más privado. Esto sin lugar a duda pues traía a nuestra mente lo que estudió Weber con el suicidio, justamente evidenciando esta parte donde la muerte escapa al control del Estado, ¿no? Y que haya sido objeto de análisis en distintos momentos. Aquí aparecen una serie de elementos y factores que podemos pensar. Por ejemplo, hacer la guerra legítimamente, el derecho de un Estado a preservarse, invitándonos a pensar sobre lo que acontece hoy en día, como lo son los conflictos bélicos que marcan la historia actual y que evidencian una nueva forma del ejercicio del poder, de administrar la vida y de hacer morir. Nunca antes, en tanto que el cuerpo social quiere mantener su vida, se han tenido guerras tan sangrientas como las que se tienen, ni los regímenes habían practicado sobre sus propias poblaciones holocaustos semejantes.
A esto, pues se le conoce como el poder de muerte. Parece ahora como el complemento de un poder que se ejerce positivamente sobre la vida. Se transforman o se legitiman estos procesos de holocaustos bajo la idea de hacer vivir, administrar la vida, de salvaguardar o defender la vida entre los estados-nación, que procura y administra aumentarla, multiplicarla. Ese poder va a ejercer controles sobre ellos precisos, regulaciones generales. Ahora las guerras se hacen en nombre de la existencia de todos. Es parte de la administración de la vida. Es el cambio o la transición de este poder. Las matanzas que han llegado a ser vitales fue en tanto que los gerentes de la vida y la supervivencia de los cuerpos y la raza, como tantos regímenes, pudieron hacer tantas guerras, haciendo matar a tantos hombres. Es un proceso de la administración de la vida, haciendo morir a otras poblaciones. El contexto de Foucault fue marcado por las armas de destrucción masiva, sobre todo porque la humanidad ya había vivido pues la Primera y la Segunda Guerra Mundial y teníamos el contexto de la bomba atómica. Por supuesto, el antecedente del Holocausto que viene a evidenciar pues todos estos elementos que Michel Foucault ya nos había dado como herramientas de análisis para poder abordar la realidad. De ahí que la importancia de administrar la vida desde otras justificaciones va a ser una preocupación genuina de nuestro autor y, por supuesto, de la lectura que hace de su contexto. Estas herramientas, estos elementos que nos brinda Foucault, finalmente, decía al inicio, van a servir para la posteridad, porque no caducaron, sino que siguen vigentes hoy como elementos de análisis para abordar lo que estamos viviendo. Agradezco a todos su atención. Muchas gracias. Pues muchas gracias, maestra Evelyn. Sin duda, creo que cerramos muy bien este día, una excelente ponencia, muy bien elaborada, detallada, puntual y muy, ¿cómo decirlo? Didáctica en ir preguntándose y al mismo tiempo respondiendo, ¿no? Cosas sumamente interesantes. ¿Qué poderes disciplinarios siguen vigentes? Eh, Actualmente el dominio o la indivisión de los sujetos permanece. ¿Qué poderes disciplinarios? Bueno, ya lo decía. Bueno, a ver, hay algunas cosas que me parece sumamente interesante, ¿no? Cómo va problematizando el tema del uso de los actuales, de las aplicaciones y de la tecnología, cómo se vuelven instrumentos de control y dominio de las personas, pero va diciendo, me parece de forma atinada, cómo al fin y al cabo Foucault es un crítico de la modernidad, ¿no? Y va haciendo la formulación y va argumentando cómo el hombre es una máquina en constante adiestramiento, ¿no? Eh, y de alguna forma o de alguna manera se busca generar un aseguramiento del sometimiento, de que el sujeto se someta a las reglas, a los mecanismos de exclusión, y va argumentando cómo la fábrica, la universidad aparecen como estas instancias en las que se busca el sometimiento, e incorporando conceptos como la anatomopolítica, la biohistoria, la biopolítica, que va desplegando a lo largo de la exposición muy bien Evelyn, y va argumentando de forma detallada cómo se gestiona la vida, ¿no? Problematizando quién tiene derecho a morir, quién tiene derecho a vivir, a través de fenómenos interesantes como el de la pandemia, ¿sí? A través de un proceso que irrumpe de manera abrupta, se gestiona la vida y se decide quién puede y quién no vivir. Pero no solamente eso, también como un fenómeno político, económico, como el de la migración, también se decide, ¿sí? Se decide quiénes son los que tienen la posibilidad de moverse, de trasladarse,
de asegurar la reproducción de su existencia, ¿no? Me parece que cerramos con broche de oro este día y le cedería la palabra a mis colegas aquí en la mesa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, también felicitar a la profesora Evelyn por esta exposición que pues nos va a dar cuenta, ¿no? De una etapa de Foucault muy importante y de este marco categorial tan relevante que viene precisamente donde va a desarrollar el tema del biopoder. Inicia con algo que a mí me parece fundamental porque contextualiza precisamente para qué utilizar a Foucault y esta etapa y estas categorías Foucaultianas, y bien lo dice, ¿no? Para comprender cuál es el valor de la vida en el capitalismo, y en el capitalismo actual, y situado además en esta, pues, pandemia, ¿no? Que apenas no tiene mucho que salimos de ese periodo interesante, pero que quedan muy ad hoc estas categorías que va a ir trabajando y desarrollando a lo largo de su ponencia la maestra Evelyn, cuando habla precisamente de pues la administración de la vida, el hacer vivir o dejar morir, y a quién y por qué. Y creo que es fundamental ubicarlo, como bien lo decía, que es en el capitalismo. En un capitalismo, y bueno, si lo ubicamos ya en el neoliberal, que tiene necesidades específicas de acumulación, de generar más y más recursos. Por ahí lo mencionaba la maestra al inicio de su presentación. Decía, bueno, hubo empresas que sobrepusieron, ¿no? Lo decía ahí, pues las necesidades del capitalismo, que es acumular, generar riqueza, frente a las necesidades, pues, de salud, ¿no? Y de la población, que eran de otra índole. Y como bien lo mencionaba, que me parece muy adecuado y atinado, estas empresas, ¿no? Un claro ejemplo de qué aconteció, qué empresas capitalistas generaron y grandes tasas de ganancia, ¿no? Eso es impactante en un periodo en el que, bueno, parecía que la necesidad última era el mantenerse con vida. Y entonces, en este sentido, me parece muy atinada la manera en que va a ir desglosando y utilizando estas categorías. Cuando habla de estas tecnologías, dice, de control que van a utilizar los gobiernos para estos procesos. Bueno, yo me quedo con esta parte, dice, el derecho a la potestad de hacer vivir. ¿Quién lo decide y por qué? Y frente a eso, cuando va a hablar precisamente de la anatomopolítica, de cómo se van a crear mecanismos, instituciones, bueno, dispositivos, y frente a ello también instituciones para normalizar, docilizar y disciplinar los cuerpos. Y de repente parece que ahí hasta, según la indisciplina del cuerpo, hay instituciones específicas, mecanismos específicos, pero frente a eso, por ahí lo mencionó a lo mejor de manera breve, pero este tema de lo colectivo también, ¿no? ¿Cómo dejar esa alienación, ¿no? Que lleva precisamente a permitir ese tipo de prácticas, ¿no? Ese disciplinamiento que en algún momento, por supuesto que se requirió, necesitábamos disciplinarlos para estar confinados, ¿no? Y evitar contagios. Pero bueno, en otro sentido, ¿cómo superar eso, ¿no? Y daba las pautas por ahí. No lo vamos a hacer en lo individual, no lo vamos a hacer si vemos pues si cosificamos la vida, ¿no? Habría que repensarla desde otras características. Y bueno, estas categorías, decíamos, administración de la vida, administración de la muerte, permiten ir pensando más allá de lo que aquí nos plantea. Muchas gracias. Sí, excelente. Muchas gracias, doctora. Le cedemos la palabra al doctor Carlos. Muchas gracias. Bueno, yo felicito a Evelyn Chavarría. Realmente ha dado una plática magistral, donde trató múltiples temáticas a partir de una provocación Foucaultiana con múltiples autores. Y creo que, entre otras virtudes, entre otras grandes virtudes, es vincular el análisis de Foucault con el capitalismo. Eso es muy importante tenerlo presente. A mí este tipo de análisis me gustan mucho, porque realmente yo creo que es el gran tema, por lo menos para un tipo
de estudiosos y de investigadoras como Evelyn y para mí también, es como el gran tema que ella plantea en principio a partir de la migración, pero después generaliza, ¿no? ¿Qué vidas son más valiosas que otras? Es un tema que no puede uno jamás dejar de pensar y que el capitalismo va dando ciertas respuestas, ¿no? Ciertas clases sociales, de ciertos gobernantes, eh, incluso yendo más allá de eso, hasta grupos de poder fáctico, ¿no? Pueden ser grupos delincuenciales, en donde la cuestión se va volviendo muy, muy compleja en apariencia, pero que es importante tener esta pregunta como un horizonte crítico fundamental. ¿Qué vidas son más valiosas que otras? Por ejemplo, el tema de la pandemia, de repente, ¿no? Me acuerdo que el propio Dussel en los programas que tenía los jueves, en el canal de Carmen Aristegui, de repente planteó la discusión, ¿no? De si era posible decidir a quién dar un medicamento o tratamiento sobre otra persona, teniendo como criterio la edad. Y eso era muy grave, ¿no? Aceptarlo, ¿no? Así tal cual, porque es la misma pregunta. ¿Qué vidas son más valiosas que otras? Eh, en principio, creo que la postura de Gatell es que todas las vidas eran valiosas, ¿no? Y esa de secretario, de subsecretario de Salud, en ese momento planteaba, y me parece una postura muy interesante, pertinente y además rescatable, que no hay ninguna vida más valiosa que otra. En sentido estricto, todas las vidas son valiosas. Este, claro, el capitalismo no piensa así. El capitalismo, como bien lo va a plantear Evelyn por un lado y el propio Foucault por otro, se va como por otros horizontes, ¿no? Para el capitalismo las vidas son diferentes. Evelyn hace una expresión erudita porque recurre a Aristóteles y nos refiere la política, el primer libro de la política, lo cual no es un asunto menor, ¿no? Y está repensando cuál es como la finalidad del hombre, ¿no? Y bueno, esta idea de qué tipo de vida es la vida del animal y qué tipo de vida es como la vida del animal político, que va a ser una distinción entre bios y zoe, ¿no? Y que además se va a desarrollar después por el propio Agamben, por ejemplo, ¿no? Y que hay que tener siempre presente en nuestra reflexión. Y bueno, Evelyn nos plantea que la respuesta es, pues, mantenerse vivo, ¿no? Mantener vivo al hombre. Esa es como la finalidad, ¿no? Que plantea aquí Aristóteles. Y yo digo, estoy de acuerdo. Al final de cuentas es un punto fundamental. Eso junto con la felicidad, ¿no? Y que también va a plantear ahí Aristóteles. Y que todo esto parece menor, pero no es menor, porque, por ejemplo, para los que estudiamos filosofía, la filosofía política y la ética, dentro del horizonte eurocentrado, tiene dos referentes fundamentales, Aristóteles y Kant. Y Aristóteles hace una ética de contenido, así tal cual, una ética materialista en el mejor sentido de la expresión del concepto de materialismo, mientras Kant hace una ética plenamente formalista. Entonces, cuando Evelyn recurre a Aristóteles para plantear el tema de la vida, no, pues es un clásico del pensamiento, que hay que recurrir a él, por supuesto. Yo siempre digo, y hace rato que Óscar Lozano nos exponía la parte de la estética de la existencia de Foucault, yo siempre pienso que sí hay que leer a los griegos. Es algo importante porque a los griegos, a los filósofos griegos clásicos, por supuesto, porque sin duda alguna aportan elementos significativos para discutir. Al final de cuentas, yo pienso que la postura política de Aristóteles, la postura ética de Aristóteles,
es más pertinente que la postura liberal, ¿no? Y neoliberal contemporánea. Porque la postura liberal y neoliberal contemporánea, como bien lo discutíamos en la mañana, dejaron de pensar la vida. Entonces, todo el tema capitalista es un sistema que se cree autopoyético, autorreferencial, donde la vida no existe, no existe el sujeto. Y todos los humanos que existen no son más que capital humano, no son más que cosas. Y si no son capital humano o cosas, pues no son nada y son completamente prescindibles. Entonces tenemos toda, en lugar de tener una biopolítica de la vida, tenemos una biopolítica que en su desarrollo, como muy bien lo mostró Evelyn, pues te lleva a una muerte como inevitable, ¿no? Y masiva, que eso es muy importante tenerlo presente, porque al final de cuentas, como se preguntaba ella, ¿cómo responde la lógica capitalista a esta idea de qué vidas son valiosas y cuáles no? Bueno, para ellos la única vida valiosa es la de ellos mismos, ¿no? Y en todo caso será para la vida valiosa tal vez de los clientes y ya en último de los trabajadores, ¿no? Pero quien no sea cliente y no trabaje no tiene derecho a vivir. Y entonces por eso la gente tiene que emigrar, por eso hay otras muchas cosas más, pero al final de cuentas en la migración va de por medio la muerte porque vas como camino hacia la muerte, ¿no? Porque vas hacia un lugar o lugares donde no hay derechos, no hay seguridad, no hay protección. Los mismos estados-nación te convierten en criminales, ¿no? Te criminalizan por migrar, por ejemplo, ¿no? O te criminalizan por pedir dinero. El propio Marx, en este capítulo, ¿no? De la llamada acumulación originaria, narra, ¿no? Cómo en Inglaterra la reina, ¿no? A los mendigos los va criminalizando, ¿no? Entonces los marcan en la cara, les cortan la oreja, hasta que los entregan como esclavos ahí en los talleres, ¿no? Entonces, al final de cuentas, algo que hace el capitalismo en primer momento, en un primer momento es criminalizar. Yo por eso siempre digo, cualquier autoridad que en principio criminaliza a alguien, cualquier discurso público emitido por alguna estructura que representa los intereses empresariales, que pueden ser las televisoras o alguna declaración del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, que lleve a criminalizar a alguien, hay que ver a esa gente no como criminal, sino más bien como verlo como alguien que el capitalismo quiere hacer morir. Ahí está ejerciéndose un derecho. Es decir, que el derecho de hacer morir no se otorga, es una atribución que es usurpada dentro de las relaciones como las está planteando Foucault. Al final de cuentas, quien tiene más capacidad de ejercer violencia va a ser quien va a ejecutar la acción de hacer morir de lo que ellos consideran anormales, ¿no? O violentos, o gente indeseable, diría Foucault, la mala raza, ¿no? En de defender la sociedad. Y que me parece que Evelyn va haciendo una serie de preguntas y va conectando temas que en apariencia son inconexos, pero que a mi entender funcionan de manera perfecta. Entonces yo realmente la felicito, coincido con el doctor Rodrigo y la doctora Susana aquí, de que ha sido un gran día y creo que cerramos con broche de oro. Realmente me da mucho gusto que Evelyn esté aquí. Ella, me acuerdo haberla conocido en la UNAM, si no mal recuerdo, y, y es una mujer muy joven, ¿no? Por supuesto, pero muy capaz, brillante, me parece su exposición, y creo que todos y todas aprendemos de lo que ella ha planteado. Pero bueno, yo no quiero decir más, creo que hay algunos comentarios en las redes sociales, y entonces, por favor, adelante. Gerardo, bueno, felicidades, Evelyn.
Sí, felicidades. Pero bueno, los comentarios. Nos apoyas con los comentarios, por favor, Gerardo. Hay algunos comentarios vía redes sociales. Profesora Evelyn, nos va a hacer el favor, Gerardo, de leerlos. Adelante, por favor. Gracias. Amigo García Villalpando ha estado comentando en esa comisión y una de las preguntas es: ¿el liberalismo occidental tendrá alguna reminiscencia griega? Porque finalmente metemos extranjeros, esclavos, y las mujeres tampoco eran A ver, No te escucho. a ver, déjame ver si aquí los puedo leer yo. Sí, porque Perdón. sí, muy- Sí, ahorita los replicamos. Es en Facebook, ¿verdad? en Facebook, ajá. Dice, bueno, voy a leer algunos, ¿no? Sí. Bueno, Amir García, sí, Sí, adelante. Villalpando dice, esta idea de biopolítica es un diseño de la ciencia capitalista tal y como la conocemos, y habría una diferencia con la ciencia neoliberal, y hoy en el posneoliberalismo se puede vislumbrar a dónde iría una nueva ruta o vamos a la deriva por ahora. Eso comenta. Bueno, la anterior otra dice, ¿cómo choca la idea de la vida humana aristotélica con la idea justiciera hacia los hoy llamamos seres sintientes, igualando su valor? ¿Esto es justicia o una treta de la biopolítica y necropolítica que rompe el blindaje del valor de la vida humana? Interesante. Bueno, ahí dejan unas preguntas, me parece complejas de responder, pero lo que usted le guste decir, profesora Evelyn, y adelante. Tiene apagado su micrófono. Hola, hola. Adelante. Listo, excelente. Sí, muchas gracias. Bueno, sin duda creo que son grandes preguntas. Eh, Creo que un elemento indispensable para poder hacer una lectura atinada de lo que vivimos hoy en día es justamente provocar, provocar en el buen sentido de la palabra, para mover ideas y para mover y despertar a ese ser viviente del que habla Aristóteles, ¿no? Voy a retomar esta parte que cité de él, si me permiten. Denme un segundito. Porque me parece fundamental. Esta pregunta que él se hace, ¿cuál es la tarea propia del hombre? No en cuanto a tejedor, no en cuanto a carpintero, no en cuanto a su rol, sino en cuanto a hombre. ¿Cuál es esa tarea propia de él en cuanto a la vida humana, en cuanto a él mismo y en cuanto a la razón? Yo creo que esto nos viene a mover absolutamente todo el esquema, porque como ya lo comentaba el doctor Carlos, la lógica capitalista en la que nos encontramos insertos, porque nos obliga a voltear hacia acá, voltear hacia adentro, voltear hacia lo que estoy haciendo, hacia eh, visibilizar esta parte que me mantiene sujeta todo el tiempo, ¿no? Dentro de este modelo, dentro de este sistema. Entonces, cuando nosotros nos convertimos en sujetos sujetados, ya perdimos. Ya perdimos porque dejamos de lado esa capacidad de analizar, de criticar, de generar cambios, ¿no? De tomar distancia de este sistema que nos tiene absortos, que nos tiene cooptados en todos los sentidos, desde la salud, desde la política, desde el ámbito económico, ya ni siquiera en el mundo social, ¿no? Ahora ya desde el cuerpo máquina, desde nosotros mismos, ¿no? Entonces, considero que es fundamental volver a hacer esta lectura, pero para darla a un ejercicio reflexivo que nos ayude a mantener distancia y que nos ayude a salir de todos estos elementos que nos atraviesan en todo momento. Muchas gracias por la puntual respuesta. Y bueno, la invitación está hecha y una invitación bastante provocativa de la parte de la profesora
Evelyn. No sé si alguien de las personas que nos acompañan vía Zoom quiere agregar algo, algún comentario, alguna participación. Sí, a mí me gustaría, Adelante. pues agradecer a la profesora Evelyn, a la colega Evelyn, por esta participación que nos da mayores elementos de conocimiento sobre, pues, sobre la vida, ¿no? ¿Qué es la vida? Y donde me gustaría traer a colación un principio fundamental, ¿verdad? Básico, diría yo, el de todos somos uno. Entonces ahí no hay nada de que quién es mejor o quién es peor, ¿sí? O cuál persona deberá vivir y cuál no. Allí todos somos uno. Y si alguien definiera, ¿no? Que X otro no es pertinente su vida, bueno, estaría diciendo que él mismo no es pertinente, ¿no? Como ser humano y como vida misma. Cuando quiero decir esto del principio de todos somos uno, es un poco en el sentido de la energía. Todos somos energía, ¿sí? Y si somos energía, vamos a la energía, regresamos a la energía. Los que hablan de reencarnación o algo así, pues estarían diciendo, ¿no? Que vamos a la base, regresamos mil y unas veces aquí, o nunca morimos, pues. Y en ese sentido, no hay ni más ni menos. Todos tenemos el mismo valor y como en la presentación de la profesora Evelyn, de la maestra Evelyn, eh, el valor de la vida, pues es único, ¿sí? El valor de la vida es único e infinito, diría yo. Yo le agradezco lo que a mí me reportó toda la presentación, muy acuciosa, muy informada, pues para seguir estudiando el fenómeno de la vida. Ciertamente en un momento donde el capitalismo, en esta fase neoliberal y algunos dicen neoliberal, está teniendo, ¿no? Mucha vuelta, mucho regreso, digamos, al cimiento, ¿no? Que criticaba Marx, ¿no? Al de la explotación y no el de la vida, ¿no? La explotación del otro ser. Gracias, profesora Evelyn. Yo no tendría ninguna pregunta, más bien me dio oportunidad de repensar lo que yo estoy estudiando y que seguiremos estudiando y que nos seguiremos encontrando en estos eventos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Anaí, y sin duda cuestionar la negación de la vida en el capitalismo es central y articularlo con Foucault es sumamente enriquecedor por lo que hemos visto a lo largo de esta jornada. Si gusta agregar algo más, profesora maestra Evelyn, adelante. Doctora, No se escucha bien su audio. No logramos escuchar bien su mensaje. Tal vez algunos audífonos. Ya ves que la computadora no se mueva. Directo a la... Sí. Sí, no sé si Adelante. No, hola, ¿se escucha mejor? Sí, excelente, sí. Muy bien, muchas gracias. Comentaba que creo que dejé estar la primera pregunta y me enfoqué más en la segunda. No sé si me la podrían repetir, por favor. Bien, le estamos buscando. La está buscando, en un segundo se la volvemos a leer. la primera decía,
Esta idea de biopolítica es un diseño de la ciencia capitalista, tal como la conocemos, y habría una diferencia con la ciencia neoliberal y hoy el posneoliberalismo, y si se puede vislumbrar hacia dónde iría una nueva ruta. Muchas gracias, doctora. Pues, como decía en mi ponencia, considero que estas teorías de análisis que nos da Foucault no son solamente aplicables a una época, en este caso a un modelo económico. Sin duda son herramientas que nos permiten dar lectura a los diferentes momentos de la humanidad, ¿no? A los diferentes momentos históricos que, pues, a los que hemos estado sometidos. En este sentido, la biopolítica y el biopoder, pues se van y aparece la biohistoria. Entonces, se puede hablar de biopolítica, antes no. Y pues siguen vigentes. No sé si... No. Se está cortando, no sé, probablemente hay inestabilidad de su señal. No sé si Bueno. gustaría aprovechar el tiempo, no sé si puede hacer una reflexión breve, a ver si logramos escuchar algo. Sí, pues solamente agradecer la oportunidad de hacer este ejercicio reflexivo y celebrando este ejercicio. No, no perdimos. ¿No? Sola, bueno, creo que estamos en el agradecimiento mutuo. Alcanzamos a entender este agradecimiento y nosotros también estamos muy contentos de que haya participado con nosotros en este ejercicio y no nos quedaría más que invitarles a todas, a todos los que nos acompañaron vía Zoom, los que nos acompañan vía redes sociales, a estar nuevamente con nosotros mañana en la jornada, felicitándole nuevamente esta excelente exposición, profesora Evelyn, y pues sin más agradecer a Gerardo, a Lalo, por el aguante y por la logística y apoyarnos en este evento hasta el día, bueno, hasta este momento de la tarde-noche. Agradecer al doctor Carlos, a la doctora Susana, y pues sin más, los esperamos mañana. ¿No? Lo esperamos mañana. Bye. Gracias a todos y todas. Buenas noches. Gracias, buenas